hermanos de todas partes del mundo que se acercaron al Señor, gente que se entregó a Cristo en aquellos días y nació la iglesia virtual, que hasta el día de hoy pues sigue siendo un instrumento tremendamente poderoso en las manos del Señor, y ahí surgieron iglesias y obreros y lugares de culto y tantas cosas que podríamos mencionar. Ahora el tiempo es diferente. Ahora nosotros, por lo menos, en esta parte del mundo, no estamos encerrados, pero sí están encerrados en sus hogares los habitantes de Israel, que no pueden salir a las calles, no pueden ir los chicos a estudiar a la escuela, no pueden las personas ir a trabajar a sus trabajos, porque el país está en guerra. Pero yo siempre también he dicho, y solamente lo recuerdo, que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Repito, lo natural es un reflejo de lo espiritual. ¿Qué está pasando en lo natural? Cosas terribles. Hemos visto imágenes que nos han dejado a todos con los pelos de punta, y otras muchas que no hemos querido publicar. Y todo esto, la pregunta es, ¿Dios lo ha permitido, sí o no? ¿O es que aquí el diablo puede hacer lo que le da la gana, cuando le dé la gana y cuando quiera y donde quiera? Yo creo que el que controla la historia, el que quita y pone reyes, el que permite o impide cosas, es nuestro Dios. Y el diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Siempre recuerden eso. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado Gadareno, los demonios que habitaban en él, le pidieron permiso al Señor para entrar en aquella piara, en aquel hato de cerdo? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues ahí tienen un ejemplo. El diablo está sometido a Dios. Libro de Job, léanlo detenidamente, léanlo tranquilamente, y se van a dar cuenta que Satanás actuaba hasta donde el Señor le permitía actuar, porque el diablo no es un ser, digamos, autónomo, que pueda hacer lo que le dé la gana, sin darle cuentas a nadie, ni muchísimo menos. El diablo es un ser que tiene que estar sometido a Dios, le guste o no, porque Dios es el que permite, el que impide, el que autoriza, el que abre o el que cierra. Y en esta ocasión, Dios ha permitido todo lo que ha sucedido. Claro, algunos dirán, bueno, pero yo no creo en eso. Es que, lo he dicho muchas veces, lo que usted crea o lo que usted opine no va a cambiar la esencia de Dios. Y Dios tiene todo el permiso y toda la autoridad para hacer lo que quiera y cuando quiera, cuantas veces le dé la gana, porque para eso es Dios. Y no está sujeto a leyes humanas ni a ningún tipo de limitaciones. Él es Dios soberano, Rey de toda la tierra es de Dios y su plenitud, y por lo tanto, cuando Él permite algo es porque es necesario que eso que sucede haya sucedido de esa manera. Cuando el hombre peca contra Dios, cuando el hombre pisotea la sangre de Cristo, cuando el hombre se mete contra el Evangelio, las consecuencias a corto y a largo plazo son terribles. Terribles. Yo estaba ahora mismo hablando con unos hermanos de Jerusalén, donde me acaban de decir hace un instante que hace unos días, hace muy poco tiempo, en la ciudad de Haifa, allí en Israel, pues fueron a evangelizar, a hablar de Cristo. Miren qué delito, ¿no? Tan grande, ¿no? Todo el mundo puede manifestarse, pero parece ser que en Israel, hoy por hoy, a los misioneros, a los hermanos que salen a las calles, en un país, dicen, 100% democrático, pues parece ser que unos tienen más derechos que otros. Y esa es la cruda realidad. Yo he visto cómo a personas en Jerusalén se les ha escupido, se han quemado Nuevos Testamentos, se les ha perseguido, se les ha criticado, se los ha expulsado de zonas porque son cristianos, son enemigos, ¿verdad? Y hay que expulsarlos. Pero luego, sin embargo, se hacen otras manifestaciones, otros colectivos totalmente antibíblicos, incluso algunos que hasta odian y oran en contra del Estado de Israel, se les permite salir con sus banderas, con sus pancartas y hacer todo tipo de manifestaciones en público, pero a los cristianos no. A los cristianos no se les permite evangelizar.
Y si no, inténtelo. Si no me cree, haga usted la prueba. Coja mañana tratados, folletos, Biblias, Nuevo Testamento. Váyase, por ejemplo, a Jerusalén y póngase donde usted quiera. A ver si usted tiene la libertad de repartir libremente. Ni se le ocurra, porque la van a expulsar y le van a impedir y la policía se le va a tirar encima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del pueblo de Dios? Mire, está pasando en Israel hace muchos años, no ahora, hace muchos años está pasando lo mismo que pasó en la época de la iglesia primitiva, que a los líderes religiosos no les gustaba que a los apóstoles predicaran de Cristo en las calles. Los encarcelaron, los torturaron. ¿Dónde mataron a Esteban? Yo pregunto, ¿dónde mataron a Esteban? ¿Y quién mató a Esteban? A Esteban no lo mataron gentiles. ¿Qué le hicieron a Esteban? ¿Quién estaba presente en la ejecución de Esteban? ¿No estaba por ahí un jovencito, un tal Saulo de Tarso? ¿Saulo de Tarso de dónde era? ¿De Japón? ¿De Babilonia? ¿De España? ¿De dónde era Saulo de Tarso? ¿De dónde eran los que apedrearon a Pablo? ¿Quiénes eran los que le impedían a los apóstoles predicar el evangelio libremente en la ciudad de Jerusalén? ¿Quiénes eran? Ustedes saben la respuesta, está en el libro de los Hechos, solamente es cuestión de leer la Biblia. Entonces es exactamente lo mismo, pero ya no estamos en el siglo I, estamos ahora ya en el año 2023, y todavía en Israel está prohibido evangelizar. Ustedes sabían que en Jerusalén hay una universidad de los mormones, una universidad, unas propiedades, unas instalaciones tremendas, que tuvieron que costar muchos miles, tal vez millones de dólares, no lo sé. Bueno, se les permitió hacer eso en Jerusalén con la condición de que no evangelizaran. Porque ustedes saben perfectamente que los mormones salen por ahí a repartir sus folletos, a evangelizar. Bueno, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Entonces, no me vengan a mí ahora que Dios tiene que respaldar y tiene que bendecir y tiene que apoyar a un pueblo que prohíbe la predicación del Evangelio, que prohíbe la predicación del Mesías en el cual creemos los cristianos. Nadie está obligado a creer en el Mesías de los cristianos, nadie está obligado, pero se supone que en un país libre, en un país democrático, uno puede hablar de lo que quiera, se supone. Como también en la democracia en España se supone que se pueden decir y hacer ciertas cosas, pero a la hora de la verdad no es verdad. ¿Verdad? Entonces, mis queridos hermanos, eso por una parte. Por otra parte, ¿en quién se está poniendo mayoritariamente? No digo en toda la población, pero ¿en quién se está poniendo fundamentalmente la confianza en este momento, en medio de este conflicto por parte de muchos habitantes de Israel? En un señor norteamericano que apoya a ciertos y determinados colectivos que todos sabemos cuáles son y qué es lo que pretenden, colectivos que precisamente interrumpieron una reunión de oración a judíos ortodoxos en Jerusalén, y esa reunión que se iba a celebrar en Jerusalén con el día y las festividades del Yom Kippur, etcétera, no fueron interrumpidas por extranjeros ni por cristianos. Fueron interrumpidas por judíos, habitantes de Israel, que se levantaron contra sus compatriotas a prohibirles que oraran, que leyeran la Torá, que hicieran teshuvá, y los que me están oyendo y son de allí sabéis a lo que me refiero, se les prohibió y se les expulsó. Donde se han hecho manifestaciones totalmente antibíblicas y ante los principios morales y espirituales de la colectividad religiosa de Jerusalén. ¿Dónde se han hecho esos desfiles? ¿No han sido en la ciudad santa de Jerusalén? Entonces, hermanos, cuando estas cosas ocurren, no ocurren por casualidad. Las cosas no ocurren porque al diablo se le ocurrió zarandear ahora a este país y no. Vamos a ver, las cosas ocurren con un propósito. Y ni una hoja de un árbol se mueve si no es con permiso de nuestro Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que no se produce, no ocurre nada sin permiso de Dios. Y Dios ha permitido en este momento que se hiciera el ridículo. Y que la gente todavía, tanto en Israel como fuera de Israel, se estén preguntando, ¿pero qué ha pasado?
¿Qué ha pasado con el servicio de inteligencia tan poderoso que tiene Israel? ¿Qué ha pasado con los soldados? ¿Qué ha pasado? ¿Se han quedado dormidos? ¿Cómo es posible que más de 1000 terroristas se hayan infiltrado en territorio israelí y hayan hecho una masacre terrible que, aunque algunos políticos, incluida la vicepresidenta de nuestro país, de España, no ha querido condenar, y otros tantos políticos en su hipocresía y en su populismo, ¿verdad? Pues esto ha sido algo terrible. Esto me recordaba a mí a los tiempos bíblicos, cuando se peleaba contra filisteos y amorreos y aquellas matanzas y aquellas cosas terribles que nos cuenta la historia. Pues lo hemos visto hace unos días en televisión, como centenares de personas corrían despavoridas como conejos, asustados por el desierto del sur de Israel, y eran como presas de caza disparándoles a discreción, a diestra y a siniestra, y hemos visto cosas que ni siquiera quiero mencionar. Hermanos queridos, ¿es que acaso Dios se ha dormido? ¿Es que acaso Dios se ha olvidado de su pueblo? ¿Es que acaso Dios ya no recuerda sus promesas y sus pactos? Claro que los recuerda. El problema no es que Dios se ha olvidado de su pueblo. El problema es que su pueblo se ha olvidado de su Dios. Esa es la realidad. Ahora bien, para los cristianos que dicen, bueno, este es un tiempo de prueba para Israel, que son el pueblo de Dios, yo quiero hacer un pequeño alto en el camino y preguntarles a todos ustedes, y veo que hay muchísima gente conectada, no sé exactamente de dónde, pero bueno, eso es ahora mismo lo menos importante. Yo les hago una pregunta. ¿Conocen ustedes ese versículo del Nuevo Testamento? No del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que leen millones de cristianos todos los días, pastores, evangelistas, maestros, etc. Ese versículo que dice, vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Se acuerdan ese versículo? ¿Saben, verdad, dónde está y todo, verdad? Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mi pregunta es, ¿somos los cristianos pueblo de Dios? ¿Sí o no? Respóndanme ustedes, que yo estoy viendo ahí cómo están escribiendo muchas personas. ¿Somos los cristianos, vuelvo a preguntar, ¿somos los cristianos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? ¿O el único pueblo de Dios que existe sobre la faz de la tierra se llama Israel? Y nosotros, entonces, si no somos pueblo de Dios, ¿qué somos entonces, hermanos? ¿Qué somos entonces? Si no somos pueblo de Dios, somos otro pueblo diferente. Dios tiene entonces dos pueblos, uno judío y uno gentil. O Dios tiene un solo pueblo, y a ese único pueblo pertenecen judíos, españoles, japoneses, americanos, latinos. Dios tiene un solo pueblo. Entonces, si somos el pueblo de Dios, y yo creo que en eso, no lo sé, estaremos la inmensa mayoría de creyentes de acuerdo. Si somos el pueblo de Dios, y veo que muchos están contestando, sí, pastor, sí, somos el pueblo, muy bien, pues entonces a todos los que están diciendo que sí somos el pueblo de Dios, y a los que no lo están contestando, pero saben que somos el pueblo de Dios, yo les quiero leer estos versículos. Y dicen así: si se humillare mi pueblo. Usted ha dicho que somos pueblo de Dios, lo acaban de escribir muchos de ustedes. Sí, amado pastor, somos el pueblo de Dios. Gracias, hermano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuelvo a hacer la pregunta de antes. ¿Somos los cristianos hijos de Dios y pueblo de Dios, sí o no? Sí, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué estamos esperando para, como pueblo de Dios, humillarnos, invocar su nombre, orar, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos, dejarlos a un lado? ¿Qué estamos esperando, hermanos queridos? Sí, ya veo que saben el versículo, dónde está y todo.
Segunda de Crónicas 7:14, efectivamente, ese es, mi hermana Mónica. Segunda de Crónicas 7:14. Pues si somos el pueblo de Dios, seamos coherentes con lo que decimos. Porque es una incongruencia decir somos pueblo de Dios para lo que nos interesa. Y ahora que está viniendo la hora de prueba a todas las naciones de la tierra, decir no, eso ahora es para los judíos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos el pueblo de Dios? No seamos hipócritas. No seamos fariseos. No seamos pueblo de Dios para las promesas y para los privilegios y para las bendiciones. Y después resulta que no somos pueblo de Dios cuando viene la ira de Dios, cuando viene la justicia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mensaje muy bonito que el Señor le da a una de las iglesias que son mencionadas en el libro del Apocalipsis. Y dice lo siguiente: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué le parece? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora les digo dónde estoy leyendo. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A quién van dirigidas esas palabras, hermanos? ¿Solamente a los judíos? No. Esas palabras las escribió el apóstol Juan porque el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, le dijo: escribe lo que has visto, lo que has oído, lo que es y lo que será, y envíalo a las 7 iglesias. Y este mensaje va dirigido a la iglesia de Filadelfia. Yo sé que en España la iglesia de Filadelfia son las iglesias de los hermanos gitanos, pero la iglesia de Filadelfia era una congregación que existía hace 2000 años en la zona de Turquía, de Asia Menor, y fueron palabras dirigidas por Cristo a una iglesia, a su pueblo. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le parece? Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar a poner en práctica Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a comenzar a humillarnos. Vamos a dejarnos ya de perder el tiempo. Vamos a dejarnos de utilizar las redes sociales para tonterías. Y vamos a utilizar todos los recursos y medios habidos y por haber que el Señor ponga a nuestro alcance para predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que Cristo quiere que prediquemos, y no perdamos el tiempo en aquellas cosas que no edifican y que no son de Dios. Pueblo de Dios es aquel hombre y aquella mujer, da igual si es judío, japonés, coreano, español o latino, da igual. Pueblo de Dios es todo aquel hombre y toda aquella mujer que ha sido, voy a utilizar un término bíblico, lavado, comprado, redimido por la sangre de Jesucristo. Esos son el pueblo de Dios. Dios no le va a pedir la nacionalidad o el pasaporte a nadie. Pueblo de Dios somos aquellos hombres y mujeres que hemos abrazado a Cristo, hemos creído en Él y lo hemos hecho nuestro Señor, nuestra cobertura y nuestra autoridad. Por eso cuando yo veo al pueblo de Israel casi rogándole, suplicándole al señor Biden, al señor de los Estados Unidos, que el pobrecito ya no sé ni cómo se puede mantener en pie. Por favor, ayúdennos, no nos abandonen, no nos dejen solos. Y vemos al señor Biden saliendo y diciendo: no les vamos a dejar solo, aquí estamos nosotros. Miren, escúchenme una cosa, si no claman ahora al Dios de Israel, los que viven allí, los que necesitan ver una manifestación poderosa del poder de Dios, si no claman a Dios, sino que se refugian y miran al tío Sam y miran a América, cuando termine esta guerra, que va a terminar, por supuesto, y que Dios la va a ganar, y que Dios la va a ganar, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿Dios? ¿O los que ayudaron al pueblo de Israel?
Porque que yo sepa, el señor Biden tiene de cristiano lo que yo tengo de obispo católico. Yo soy más obispo católico, hablando, bromeando, que el señor Biden de cristiano. El señor Biden de cristiano no tiene nada, nada, nada. Lo que apoya el señor Biden es antibíblico. Y ahora poner la confianza en el todopoderoso tío Sam, creyendo que ellos le van a salvar. Qué error histórico tan grande está volviendo a cometer, y con todo el dolor de mi alma tengo que decir, qué dolor tan grande me produce que el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, el pueblo de las promesas, el pueblo de los apóstoles, el pueblo del Mesías verdadero, el pueblo de los profetas, tenga que mirar al hombre, cuando la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurado el hombre que confía, o el pueblo que confía en el Señor Dios Todopoderoso. Miren, yo les voy a pedir a los que quieran un favor. Yo voy a pedirles que ustedes lean detenidamente el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Repito, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Lean detenidamente el reinado del rey Asa, hijo de Abías. Lean detenidamente, y parece que estamos leyendo el periódico de hoy. Yo voy a hablar, Dios mediante, el domingo, en el culto que vamos a retransmitir por la tarde desde nuestra iglesia aquí en Santa Cruz de Tenerife. Voy a hablar de estos capítulos y de este personaje, porque se vuelve otra vez a repetir la historia. Mira, cuando un creyente, pastor, profeta, evangelista, me da igual, porque usted sabe que hoy en día hay algunos en el ministerio que si no dicen lo que son, el doctor, el apóstol, como que se sienten mal, porque su identidad no se la da Cristo, su identidad se la da el cargo, su identidad se la da lo que hacen. Soy el presidente de la denominación tal, soy el director. Bueno, ustedes saben que siempre hay este tipo de personas. Mire, si esas personas con cargos, con autoridad, confían más en el poder de su denominación, o tienen más confianza en su economía, en su patrimonio, que en Dios, están totalmente perdidos, están totalmente ciegos. Y mucha parte del pueblo de Dios, y ya les he dicho quién es el pueblo de Dios, y si no, dele para atrás cuando termine esta intervención que estoy haciendo en esta tarde, cuando usted se pregunta en quién estoy poniendo mi confianza, pues, ¿en quién? Es quién estamos poniendo nuestra confianza. ¿En Dios? ¿En su palabra? ¿En sus promesas? ¿En los hombres? Mire, solamente le voy a leer un versículo de Segunda de Crónicas 14:11. Escúchelo bien. Oh Señor, para ti no hay diferencia. No hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh eterno Dios, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca contra ti el hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11. Ay, Señor, bendito sea tu nombre, si ahora mismo el representante de Israel, sus ministros, etcétera, sus líderes políticos y religiosos hicieran en público en los canales de televisión, que pueden hacerlo sin ningún problema. Ahora mismo llaman a los distintos canales de televisión, mensaje nacional, proclamación de ayuno y de oración. Y voy a hacer la oración bíblica que hizo el rey Asa en un momento de su vida, antes de que se torciera. Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Hoy no puede decir eso Israel. Hoy no lo puede decir. No se están apoyando en el Dios de Israel. Se están apoyando en otras cosas, en otras personas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, pues, si hicieran esta oración desde lo más profundo de su corazón, el problema ya está resuelto. Ya estaría resuelto en 5 minutos. Se acabó.
Olvídense de Hezbollah, olvídense de los misiles, olvídense de los cohetes, olvídense de Hamas. Todo estaría solucionado en 5 minutos. Si el pueblo de Dios se humillara e hiciera, por ejemplo, esta oración, y que añadiera lo que quisiera, pero que por lo menos hiciera desde lo más profundo del corazón, en un genuino arrepentimiento, hiciera esta oración, el problema en este momento, allí en Oriente Medio, en Israel, ya estaría solucionado. Las 300.000 personas, muchos hermanos nuestros que están ahora mismo allí, con su fusil, dejando atrás a sus familias, a sus hijos, si se hiciera esta oración a nivel nacional, así como cuando se para el país, cuando hay ciertas y determinadas festividades y los que viven allí lo saben, y se bajan de los carros, se bajan de los coches y agachan la cabeza en señal de respeto y de reverencia. Si ahora mismo se parara Israel delante de Dios, hiciera esta oración, los de Hamas saldrían corriendo y nunca más volverían a atormentar a Israel, nunca más. Los 100 y pico, y lo digo con mucho dolor, personas que están en este momento secuestradas, volverían caminando por su propio pie a la tierra santa de Israel. Y todo el mundo lo vería. Y las televisiones estarían allí en la franja de Gaza filmando cómo viene uno y el otro, y el padre y la mamá y el niño y las familias juntas vendrían caminando, cantando. Entonces ella es la encargada de llevar los soldados. Claro. Y cada vez que me dice que tiene que salir, pues es una sensación muy, pues de miedo. Pero al mismo tiempo es también el orgullo como de patria, ¿no? De ver que ellos están cumpliendo su deber por su país. Entonces son como esos sentimientos encontrados, pero de todas maneras la incertidumbre y el miedo no, o sea, se está sintiendo constantemente. Cada vez que suena el hecho de que no estén acá con nosotros, cada vez que suena una sirena es muy preocupante porque es enseguida coger el teléfono, cómo están, ellas también. Entonces sí es una sensación de muchos, sobre todo de temores, más que todo. Son muchas sensaciones que se viven al mismo tiempo, ¿no? Una mezcla de cosas y muy difíciles de expresar con palabras, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, uno podría decir que Israel constantemente está en guerra, entonces uno ya se adapta a que suenen las sirenas y salir y volver o de pronto seguir trabajando como si nada, porque es un país que está acostumbrado a eso. Pero lo que está pasando, lo que pasó el sábado, o sea, nos ha dejado, yo creo que es la sensación que tienen todos los israelitas, o sea, aquí en este país, es una sensación de que no sabemos qué pasó y en qué momento sucedieron todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto que está pasando es totalmente diferente a lo que siempre ha sucedido. Mira, y una preguntita, ¿cuándo fue la última vez que vieron a las chicas? Sara estuvo la semana pasada como, sí, las dos. Ah, sí, las dos. Mafe estuvo de vacaciones por Sukkot hasta el miércoles de la semana. 3 días. Sí. No, el jueves, se fue el jueves. Y Sara también estuvo el jueves. Ya. Desde ahí, pues, ya María Fernanda, desde que pasó esto, ya no la dejan salir. Vinieron por la fiesta de Sukkot. Ya. O sea, aquí de pronto ya por lo menos hoy me llamó y me dijo que si quería, ella podía venir esta noche a la casa, pero realmente ella está más segura en la base donde ella está que aquí. El solo hecho de que tenga que coger un autobús y venirse para acá ya prefiero decirle, no, quédate ahí, que tú estás bien ahí. Sí, pienso que el mejor lugar y más seguro es ahora mismo en la base. Sí, entonces. Totalmente. Mira, si me permiten, tenemos a una hermana que desde la ciudad de Jerusalén
le vamos a dar paso un momentito. Lo vamos a hacer vía telefónica y espero que se oiga bien la conversación. Así que si me permiten un segundito, vamos a darle paso a nuestra hermana Marta. Hermana Marta, buenas tardes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Marta, estamos en este momento en directo en un programa que lo llamamos El Pastor Online con hermanos que viven en Tel Aviv, pero quería llamarte un momentito porque hemos oído que hoy también en Jerusalén han sonado las alarmas y creo que en Motzai Lid ha habido también algún movimiento que otro, y yo he estado viendo durante todo el día el cótel, el muro de los lamentos, y vi también a la gente corriendo. ¿Cómo es la sensación, cómo es el ambiente que se respira en este momento en la ciudad de Jerusalén? Te escuchan muchos hermanos, ¿sí? Así que adelante. Bueno, yo en el momento que sonó la sirena ya estaba en el supermercado, porque mi hijo me dijo que tenía que proveerme de todo por esta situación. En este momento, una vez que termina la sirena, a los 10 minutos la gente sale, y ahora aquí donde yo vivo no se escucha absolutamente nada. Así que no puedo saber más que lo que veo por televisión. Sí. ¿Cuál es tu sensación con esta guerra? Porque tiene características completamente diferentes a otras que tú ya seguramente has vivido. ¿Qué notas de diferente en esta situación de este momento? Primero, que nos tomaron por sorpresa, y esto nunca sucedió en Israel, jamás. Yeah. O sea, pasó a las 6 de la mañana del día sábado, justamente un sábado, el día que de acuerdo a la tradición es Simchat Torah, o sea, el día que se recibió la Torah. Fue un día muy especial, exactamente lo que pasó hace 50 años con la guerra de Yom Kippur. O sea, tomaron al pueblo de sorpresa. La diferencia es que en la guerra de Yom Kippur no murieron personas civiles, y acá la matanza es de civiles y de soldados también. Es terrible por la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, la cantidad de gente que son rehenes, que eso lo van a usar como moneda de cambio, por supuesto. Claro. Así que es algo muy terrible, porque no hay, en este momento, se dice que en este momento empezó la guerra, porque en este momento el ejército va a entrar también por tierra, y eso hay que orar muchísimo porque es muy peligroso. Van a caer muchos soldados. Una cosa es cuando sale la aviación, que ellos se defienden desde arriba, desde el cielo, pero cuando los soldados entran es otra situación. Es muy terrible, es muy, muy, muy terrible. Me imagino que, bueno, tú como creyente, las iglesias, las congregaciones están todas cerradas, está todo el mundo orando por esta situación terrible que se está viviendo en el país. Y tu sensación es que, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Cuál es tu sensación como creyente en el Señor? Bueno, si yo miro la historia en la Biblia, siempre Israel levantó su cabeza, siempre, porque el Señor le levantó la cabeza a Israel. Israel no va a caer, por más, ya desde la salida de Egipto hasta ahora, es simplemente una continuación de intentos de hacer desaparecer al pueblo de Israel. Pero eso no va a suceder. O sea, el precio es altísimo, altísimo, pero Israel no va a caer. Ahora, si hasta ahora yo vi que en todos los países estaban a favor de Israel, y en la Torre Eiffel prendieron las luces con los colores de Israel, y lo hicieron en Italia, y lo hicieron en España, y en Argentina, y todo eso. Pero ahora que el ejército entró a Gaza, la situación va a ser distinta. Van a volver a decir todo lo que dicen constantemente, que nosotros somos más poderosos y que nosotros matamos en forma indiscriminada. Yo estoy esperando escuchar las noticias, eso es todo. Estoy esperando escuchar estas noticias. Lamentablemente,
Ya. Marta, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Y bueno, sabemos que estás desde la ciudad de Jerusalén, te mandamos de verdad muchos saludos. Hay muchísimos hermanos que están orando. Puedo hablar de miles, sé de miles de hermanos que están orando. Muchísimo ánimo, imagino que no es agradable toda esta situación, pero quiero que sepa que no están solos, estamos con ustedes, ¿sí, hermana? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos, cada uno de ustedes. Muchas gracias por las oraciones. Un beso, Marta, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos unas pequeñas palabras que nos decía nuestra hermana Marta desde Jerusalén, una hermana que lógicamente pues también está viviendo toda esta realidad, todas estas cosas tremendas, ¿no? Que tomó por sorpresa a mucho pueblo, a mucha gente del país. Pero, Adolfo, a mí me gustaría que ahora ya recurriéramos a la palabra de Dios, a la Biblia, porque yo justamente estaba leyendo hoy, como te dije, el capítulo 36 del profeta Ezequiel, y hay unas palabras que dicen lo siguiente. Estamos en el capítulo 36 de Ezequiel, el verso 22. Dice, yo no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Después, a continuación, desde el versículo 23 en adelante, se dice lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, os daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de vosotros, habitaréis en la tierra de vuestros padres, etcétera, etcétera. Y nuevamente vuelve el Señor a recordar en el verso 32 lo siguiente. Dice el Eterno, el Señor, no lo hago por vosotros, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Ok, si digamos que en 1948 Israel se constituyó nuevamente como el Estado moderno de Israel, y esta promesa, digamos que se cumplió, ¿verdad? Porque volvieron de muchas naciones, se formaron como nación, ya están en su tierra desde hace ya, creo que 70 años. ¿Qué pasa ahora con la situación espiritual de Israel? Porque debería ser, digo yo, el pueblo más agradecido y más cerca de Dios que ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. No solo por lo que Dios hizo en el pasado por ello, lo de Egipto, el retorno del cautiverio, los milagros, sino por este milagro tan espectacular de levantarse, ¿no? De constituirse como pueblo de Dios, de vencer un montón de veces a los enemigos, de duplicar su tierra. Pero en este momento parece como que la situación ha cambiado. ¿Qué lectura bíblica, espiritual tú haces de esta situación actual del pueblo de Israel? Adolfo, por favor. La lectura que yo hago es la siguiente. Yo puedo guiarme por las noticias, puedo guiarme como se guía pues la mayoría de gente que vive fuera de Israel y ver que en este pueblo se están realizando unas protestas y que se está practicando unas por el gobierno y que estamos de acuerdo y que la democracia y en fin, eso también ha sido manifiesto en las naciones. Pero cuando empezaron, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sepan, la mayoría lo sepan, lo deben saber, Tel Aviv es la capital mundial del orgullo gay. Uh-huh. Una semana o 15 días antes de que se celebre, esto lo estamos celebrando desde hace muchos años, es un martirio para mí, para mí y para muchas personas es un martirio saber vivir por una de las avenidas que son más concurridas aquí, que es Allenby, y es el desfile de banderas homosexuales. Es decir, en cada poste de luz hay una bandera. Entonces ustedes se pueden imaginar andar uno en el bus y ver solo ondeando banderas de esos. Yo cuando voy en el bus, da mucha rabia, ¿sí me entiendes? Y vergüenza. Y vergüenza con Dios. Porque es que es la firma de Él. ¿Sí me entiendes? Y es el pueblo de Él. Entonces, cuando empezaron a pasar esas cosas, yo decía, esto no está bien. Es decir, no podemos permitir
que esto pase. Pero entonces empezaba yo a cuestionarme y decir, pues en la pequeña congregación que nosotros tenemos, y tenemos muchos amigos cristianos, y yo les decía, esto no está bien, es decir, por lo menos oremos o hagamos alguna cosa. Ok. Adicionalmente a eso, empiezan a haber las protestas en donde se ondean las banderas, es decir, no sé por qué el pueblo de Israel mezcla democracia con banderas de orgullo homosexual. Esa vaina yo no la entiendo. Pero en todas las protestas ustedes pueden ver que se ondean esas banderas es como queriendo ofender, ¿sí me entiendes? Se hace con ese propósito. Adicionalmente a eso, en este gobierno está dividido en dos. La parte que está gobernando, que es la de Benjamín Netanyahu, se adicionó a la Torá, es decir, todo lo que es el partido de la Torá, y resulta que así nos guste a nosotros o no nos guste, este país fue constituido como el Estado judío de Israel. Entonces se supone que en el Estado judío de Israel, pues se practica el judaísmo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, cuando se decretó que este iba a ser un país para judíos, se iban a permitir pues las cosas judías. El último Yom Kippur, que fue hace 8 días, el pueblo judío lo que hizo fue, en una sinagoga que se establece en un punto céntrico de Tel Aviv, que es el Kikar Dizengoff, se prohibió la oración y la gente se fue en contra, es decir, lo sacaron casi que a patadas a los rabinos, lo sacaron a los empujones y les decían, nosotros no queremos esto aquí. Es decir, los que piden respeto no respetaron a gente que quería orar en ese día tan emblemático en Israel, ¿no? Obviamente en las sinagogas, como todos lo saben, está separado el lugar de los hombres y el lugar de las mujeres. En toda sinagoga en el planeta es así. Ajá. Y ese fue el argumento que ellos dijeron. Ustedes no pueden separar aquí porque en el caso de que quiera entrar un homosexual al lado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente les saltaron los rabinos y les dijeron, no, aquí no entran homosexuales porque esto es judío, esto es claro. Judaísmo. Y se lo vinieron encima y les dijeron que eso era discriminatorio, que ellos no querían. Es decir, que el pueblo de Israel no quería eso. Eso fue un acto antisemita en cualquier lugar del planeta se hubiera catalogado así. Pero en el día de Yom Kippur, en el día del arrepentimiento, el día más sagrado del pueblo de Israel, que hagan eso el mismo pueblo de Israel, es decir, que lo hagan hecho los chinos, que lo hayan hecho los musulmanes o que lo haya hecho cualquier otro pueblo, allí venga, pero hacerlo el mismo pueblo de Israel. Y los que están haciendo las protestas es el mismo pueblo de Israel. Y no conformes con eso, nosotros decimos, sí, el sábado fue un día complicado, muy complicado. Pero lo que parece que casi nadie en las redes pasa es que ese día, en la frontera, por donde entraron las personas, se estaba realizando una fiesta. Es una fiesta que da tristeza. ¿Tú la publicaste ayer? Estamos hablando de una fiesta en donde habían 2.000 personas saltando. Es decir, yo fui joven también y tuve mis arrebatos. Vete a una fiesta y haz lo que quieras en la fiesta. Vete para la playa y haz con tu cabeza lo que quieras. Pero ¿por qué el día de Simchat Torah, otro de los días más sagrados del pueblo de Israel, se van a la frontera con Gaza, celebrar el día de la paz y el amor, y levantan un culto a Buda? Estaba averiguando, la estatua que tenían de Buda era suficientemente grande para que todo el mundo supiera que estaba haciendo un culto a Buda. En ese momento, cuando tú ves agresión tras agresión y lees la Biblia, eso ha pasado, no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Hasta que el Señor dice, no más, no más. Es como si el Señor en ese momento hubiera dicho, eso está en Romanos 1. Para nosotros está en Romanos 1 y para el resto de la Biblia está en Deuteronomio las condiciones de las bendiciones y las maldiciones. Si ustedes me dejan, si ustedes no me dejan. Yo creo que todos nosotros conocemos un texto muy, muy claro y es más, en muchas iglesias se predica, que es Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara, ¿sí? Yo la tengo por aquí. Sí. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Ahí está un disco lo más de bonito al respecto.
¿sí? Pero déjame leerte lo que dice del verso 19. Pero si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses ajenos y los adoran, yo los arranco de mi tierra que les di, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto de todo el que pase, y dirán, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y esta casa así? Y responderé, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces, permíteme, Adolfo, una pregunta. Es decir, ¿tú consideras que cualquier otro pueblo de la tierra, no es que esté bien, pero cualquier otro pueblo de la tierra puede hacer cosas similares o peores que las del pueblo de Israel, y digamos como que no es lo mismo que lo cometa un pueblo que ha sido escogido por Dios, que conoce perfectamente cuáles son las prohibiciones y las limitaciones de Dios en su palabra, en la Torá, de la cual tanto presumen, y que todos estos actos han sido no un acto de democracia y de libertad, sino una auténtica provocación contra el Dios de Israel, que dicho sea de paso, es el dueño de la tierra de Israel. ¿Es así? Yo ese sentimiento no lo tengo hace una semana, y mi esposa es testigo de eso. Es más, hay muchas personas que conmigo no están de acuerdo. Seguro. Hay muchas personas que a mí me dicen, usted no puede echarse en contra así del pueblo de Israel. Yo les digo, es que yo no me estoy echando en contra del pueblo de Israel. Yo lo que estoy leyendo la Biblia. Es decir, yo no... Es que es tan raro que un cristiano lea la Biblia. Porque lo que yo veo ahí es lo que está pasando aquí. ¿Sí me entiendes? Lo que yo veo aquí es el pueblo de Israel, y nosotros podemos hablar del pueblo de Israel como los datís, los religiosos, pero es que los otros también son pueblo de Israel, porque uno los ve protestando con la kipá. Entonces son pueblo de Israel. ¿Sí me entiendes? Tú los ves en la protesta con la kipá. Entonces ellos no niegan que son el pueblo de Israel. Tú los ves en la fiesta. Yo estoy seguro que en la fiesta había gente con kipá. Entonces ellos saben que es el pueblo de Israel. Si ellos saben que es el pueblo de Israel, ¿cómo no se atienen a las reglas del Dios de Israel? ¿Sí me entiendes? Es más, todas las personas la mayoría de personas que estaban ahí, hicieron aliyá, ¿sí? Ellos supieron que Dios las trajo. Mi esposa hizo aliyá. Eso es un milagro. Es como una contradicción, es decir, me identifico con el pueblo de Israel, hago lo que tú dices, aliyá, que es emigrar, subir a Israel, me hago judío, tengo documentación judía, algunos habrán participado o no todavía del ejército de Israel, pero no acato las leyes que el Dios de Israel ha establecido para ese pueblo específicamente. Nosotros tenemos un Padre tan bondadoso que podríamos llamarlo que es el Dios, es decir, el Padre más bondadoso con las riquezas más grandes. Y volvemos otra vez, el pueblo de Israel, a reclamar las riquezas sin pensar en una cosa, que esto no se trata, Manuel, hazme un favor. Yo tengo una Biblia ahí en el cuarto donde duermo. Déjame, yo te voy a mostrar algo. Tú sabes hebreo. Ajá. ¿Qué dice ahí? Sí, Sefer Haberit, o Haberitot, el libro de los pactos. Sefer Habretot. Haberitot. El libro es de pactos. Exacto. Nosotros estamos acostumbrados a decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos unos hijos. ¿Tú sabes qué pasa cuando se muere un papá que tiene mucha plata? ¿Los hijos cómo se reparten la herencia? Con el testamento. Nosotros a estos libros no deberíamos llamarlos herencia. Nosotros a estos libros deberíamos llamarlos así. Pacto. Porque Dios hizo un pacto con nosotros. Y un pacto es de dos. Un pacto no es de uno solo. Exacto. El mismo pacto. Cuando Dios los trajo aquí, Dios los trajo con unas condiciones, que fueran su pueblo. Ellos se revirtieron de ser su pueblo. Vinieron y se disfrutaron lo que Dios les regaló, su pueblo, los trajeron. Aquí estamos disfrutando y ahora me devuelvo, porque es que este Dios era el Dios del Antiguo Testamento. Y yo creo que en esta ocasión Dios mostró que Él no es el Dios del Antiguo Testamento, sino que Él es Dios, el Dios vivo para todos nosotros, que es el que realmente.
Digamos digamos que una cosa es hablar y predicar e incluso hasta abusar del tema del amor de Dios. Y es verdad que Dios es amor, pero a veces nos olvidamos de que ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios de Israel, mandó un diluvio, mandó destrucción a Sodoma y Gomorra, permitió que destruyeran el templo de Jerusalén y arrasaran con la ciudad de Jerusalén, perdiendo la vida a miles de habitantes con Babilonia. Lo hizo también, lo permitió también en la época del Imperio Romano. Es decir, que parece como que Dios tiene que aguantar todo y nos olvidamos lo que dije antes, que Dios es el dueño de esa tierra y Él es el que pone las condiciones. Y cuando el pueblo abusa de la generosidad, de la misericordia, de la gracia de Dios, tiene tarde o temprano que asumir las consecuencias. Entonces, esto es mucho más que un fallo de la inteligencia. Esto es mucho más que un despiste, digamos, de los soldados, entre comillas. Esto es una consecuencia, como tú estás tratando de enseñar, del pecado, del desorden y del abuso de la misericordia de Dios. Y lo que lo respalda es que en este momento ustedes pueden mirar las noticias y para todos, hasta para nosotros, para Paula, para mí, nosotros, no sabemos qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe. En este momento, en un día, yo les puedo decir a ustedes algo. Dios estableció este país en un día. Y el único que podía hacerles la vergüenza que es en este momento el pueblo de Israel en un día era Dios. En este momento la vergüenza delante de todo el planeta es el ejército de Israel. Porque en este momento hay fotos de 300, bueno, digamos que han entrado 300 con banderas en los tanques de Israel, con banderas. Se tomaron estaciones del ejército de Israel, arrancaron niños, mujeres, se los llevaron de aquí. No dice la palabra que los arrancaré de su tierra, los arrancó de la tierra y en este momento hay alrededor de 150 secuestrados en Gaza. Que ya, Manuel, esos secuestrados está muy complicado rescatarlos de ahí. En este momento el pueblo de Israel no sabe ni siquiera qué hacer. Entonces, la vergüenza, y yo lo digo con mucho amor, parece como si estuviera, me da mucha tristeza, porque esto no es de hace, esto que pasó ayer se venía fraguando desde hace más de 2 años. Claro. El pueblo, no quiero, hasta que el Señor dice, si no quiere, yo lo que, en palabras mías, lo que pasó el sábado fue, ¿ustedes quieren hacer lo que quieran? Sí, listo, yo los dejo hacer lo que quieran. Pero no aquí. No, yo los dejo hacer lo que quieran, pero a sus vecinos de casa también los voy a dejar hacer lo que quieran. Claro. ¿Y los dejó? Mira, ¿Sí? y una pregunta, porque esto económicamente también va a tener una repercusión, porque ustedes, por ejemplo, llevan encerrado en casa días, no han podido ir a trabajar, los niños no van a la escuela, las fábricas están cerradas, etcétera. Y el día a día, Paula, para el tema de alimentos, para poder salir a comprar, ¿es posible? ¿Cómo lo arreglan ustedes como ama de casa, Paula? ¿Cómo hacen? ¿Tienen suficiente comida en la casa? ¿Pueden salir? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues por ahora nosotros, gracias a Dios, siempre antes del fin de semana hacemos el mercado de la semana. Entonces lo teníamos el mercado de la semana. Aquí en el barrio hay una tienda aquí abajo, entonces lo que hemos necesitado así rápido, bajamos, compramos y volvemos y subimos. Ya. Me imagino que, pues porque no sé, no he salido, realmente yo no he salido, el que ha salido ha sido tú. No sé si los supermercados, me imagino que están abiertos normalmente, pero pues por ahora tenemos lo necesario. Ya cuando empiece pronto a escasear es que vamos a saber cómo está la situación de ir al supermercado, pero creo que los supermercados normalmente están abiertos, se está utilizando mucho el sistema de domicilios. Ajá, sí. Entonces uno sí ve por las calles. Parecido a lo de la época del COVID, ¿no? Sí, estamos en algo así. Sí, entonces sí veo muchas personas que traen domicilios. Pero pues por ahora, digamos, mientras no estén sonando las sirenas, pues, creo que todavía pues puede ir uno a las tiendas de los barrios, comprar, pero sí ya nos han llegado mensajes de que por favor tratemos de surtirnos porque probablemente
haya cortes de luz, de agua, o sea, nos están advirtiendo que nos preparemos. Ya. Entonces, en todos los años que ustedes llevan en Israel, ¿cuántas, digamos, guerras o situaciones parecidas a esta habéis experimentado? yo creo que como unas 4. Como unas No, 4. parecidas a esta ninguna. Parecidas a esta Esta es ninguna. única, esta es diferente a todas. Esto es absolutamente Sí. diferente. Sí, Ya. esto O sea, es que esto para nosotros comenzó el sábado a las 6:30 de la mañana. Nosotros estamos acostumbrados, esto es bastante particular para las personas que nos están viendo porque nosotros estamos acostumbrados a que suenen las sirenas. Salimos, después esperamos el boom, que es un boom muy fuerte, entramos y seguimos nuestra vida normal. Claro. Máximo, salimos, suenan 3 boom y entramos. El sábado empezaron a las 6:30 y a las 9 de la mañana no habían parado. Es decir, 2 horas estuvimos afuera a punta de boom. Y ahí fue que todo el mundo ya empezamos a darnos cuenta que estaba pasando algo que no era normal. Mientras que estaban aquí haciendo boom, ellos estaban entrando por Gaza. Claro. Mientras que estaban distrayendo a todo el país. Es más, ahí es donde se nota que la operación es más grande de lo que se piensa. Y esta guerra se va más grande de lo que se piensa, obviamente, porque ya se están alistando. Mira, no es casual que el gobierno de Estados Unidos, que esa es la otra que yo no entiendo, porque ahí en la palabra donde es el pueblo judío, y ahí dice, si se humilla a mi pueblo, yo lo respaldo. Amén. Pero hoy estamos humillándonos al gobierno de Estados Unidos, que es el mismo que está proclamando que aquí que no se tiene que hacer una reforma, que aquí la Torá no puede funcionar. Entonces, delante de quién nos estamos arrollando. Y estos caballeros mandan, para pelear con Gaza, mandan un avión B-12, tú sabes que es un B-52. Sí, el grandote. Y un portaaviones para pelear con Gaza. Eso es muy particular. No tiene sentido. Sí. Eso es una verdadera provocación contra el pueblo de Irán. Es decir, están pasando cosas muy raras. Es la primera vez que pasa. La Biblia nos habla en la lista enorme que tenemos de datos sobre los acontecimientos finales, en Apocalipsis, en Daniel, en Tesalonicenses, etcétera. Mateo 24 nos habla de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de terremotos, etcétera. Ahora, también la Biblia nos habla de una guerra muy grande, de unas proporciones descomunales, que es la guerra de Gog, de Magog, en el valle de Josafat, valle de Meguido, la batalla de Armagedón. Esta batalla que se está librando o se va a librar en los próximos días no tiene nada que ver con esa batalla, ¿no, Adolfo? ¿Dónde entra todo esto con la batalla final de Armagedón? ¿Cómo lo encajamos? Está en Ezequiel capítulo 38. Exacto. ¿Cierto? Profecía de Gog. Y dice que él va a poner a Gog, pero da unas características de esa guerra. Y es que todo el pueblo, ellos van a entrar. En este momento no recuerdo dónde está el verso. El versículo 11 de ese capítulo es muy interesante porque dice que subirá contra una tierra indefensa y de contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Eso es una tranquilidad total y absoluta, que no es el caso de ahora. Imagínate que nosotros en este momento los cerrojos los abrieron, nadie está tranquilo y absolutamente ese verso no se completa. Ahora, ¿qué es lo que sí pasa? Lo que sí pasa es que en este momento hay una guerra anterior que casi no se publicita, como dicen, que está en el Salmo 83. En el Salmo 83 dice que en pocas palabras es una guerra en donde los participantes son exclusivamente los pueblos circundantes de Israel. Eso, sumado a Sofonías, capítulo 2, en donde nos dice qué va a pasar con Gaza y nos dice por dónde va a empezar. Va a empezar Gaza, Ashkelon, Asdod, Ecrón, Siria, ¿sí? Ahí nos dice los participantes. Ahora, ¿qué es lo interesante cuando tú lo ves desde el punto de vista que tú hablaste con respecto a Ezequiel 36, que dice, yo no lo voy a hacer por causa de ustedes, sino por causa de mi nombre? Así es. En este momento, esa guerra que se aproxima
El Señor ya dijo desde siempre que a Israel no lo va a desarraigar nadie, y eso lo va a cumplir. Ajá. Esta guerra se debe ganar para que nosotros estemos en paz con todas las fronteras que tenemos al lado. O sea que va a ser una batalla contundente, librada por el Dios de Israel, no por el pueblo de Israel. Y eso ya lo ha hecho también. Entonces, lo que nosotros no podemos asegurar es que esa batalla sea la misma que está en Ezequiel 38, Claro. porque no cumple con esos requerimientos. Y en ese momento, y para mi entender, el pueblo de Gog y Magog también está un poquito más arriba de Turquía. Entonces también tiene que entrar Turquía, y también en esa guerra de Gog y Magog tiene que entrar, tienen que hacerse unas alianzas entre Turquía y Arabia. Es decir que aunque esta guerra va a ser larga y dolorosa, ¿verdad? Y mucha gente ya ha perdido la vida y lamentablemente los que quedan, todavía lo peor está por venir. Aún hay cosas peores que vendrán de cara al futuro. Aquí el problema, así como dicen, nosotros ya sabemos quién va a ganar. Nosotros. Como Israel, lo digo. La cuestión es qué tanto vamos a perder por ser un pueblo rebelde. Y es triste porque, pues yo no quiero, yo sé que el Señor a nosotros nos va a proteger. Pero, por ejemplo, mis hijas, es muy difícil que mis hijas me llamen y me digan, acabo de morir otro amigo mío. Claro. Porque de todas maneras ellas también están allá, ¿no? Claro. Entonces, el Señor lo que hace es cumplir su palabra, así nosotros estemos aquí. ¿Me entiendes? Es decir, el Señor no va a parar su palabra porque nosotros estemos aquí. El Señor no va a cambiar lo escrito porque Adolfo está aquí ni porque Paula esté aquí. Claro. El Señor, a Elías le tocó chuparse la sequía. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, a mí lo que me da es tristeza de que muchas veces es una impotencia de ver sufrir al pueblo, y uno le dice, pero es que es más fácil arrepentirse, y dicen, no, es que la culpa no es de nosotros. Has dicho algo muy interesante y muy profundo, ¿no? La victoria está garantizada, Israel no va a ser desarraigado de su tierra, la victoria es de Dios, por lo tanto también de nosotros, porque su victoria es la nuestra, pero lo que se pierde por la rebeldía se podía haber evitado si hubiera habido un genuino arrepentimiento delante del Señor, ¿no? Qué testarudo, qué duro es el hombre, ¿no? Que no termina de aprender las lecciones del pasado. Tengo un mensajito que quiero compartir rápidamente con ustedes. Es de unos hermanos que conocimos este verano aquí en Canarias, una familia que vino del norte de Israel, muy cerquita de la ciudad de Haifa, y nos han mandado este mensajito. Y voy a ponerlo para ver si se escucha bien. Espero que así sea. ¿Ok? Vamos a ver si lo podemos oír. Gracias, José, de verdad, a vos y a toda la familia. No tengo palabras que me hacen sentir y escuchar escucharte cómo emocionas a hablar, de verdad, es de persona a persona, de verdad, me hace tan bien en el corazón escuchar que hay gente de otros países que importa de nosotros, de Israel. Me emocionamos mucho, de verdad, y te agradezco que pensaste a nosotros, vos y toda la familia. Estamos igual vivimos en la norte, pero lo que pasa en Israel es como algo que nunca no pasó, y estamos con mucho dolor, pero queremos estar lo más positivo posible para ir adelante y ganar y estar fuertes y intentar volver a vivir como dijiste, y que Nenes juegue y que la felicidad de Israel vuelve. Y perdón que tardo en responderte. La verdad que hablamos acá un grupo de gentes que intentamos hacer videos que muestran la verdad a todos los países con muchos idiomas. Si podés, voy a compartir contigo algunos videos y fotos, si podés mandar a amigos que también van a compartir en la Instagram y Facebook, va a ayudar mucho, y queremos mucho también a ustedes, y
gracias a Dios que hay gente que entienden a nosotros y que ellos se han dado de Israel, y ojalá que vamos a encontrar acá y festejar la vida. Muchas veces, muchas gracias, y voy a mandarte algunas cosas, y solo si podés compartir con gente, si que llega a la más gente posible, va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Yo tengo la sensación con todo esto, Adolfo, que lo mismo pasó cuando la pandemia, ¿no? La gente esperaba volver a la normalidad. Bueno, vamos a superar este virus, este problema, ahora vamos a superar esta guerra y vamos a volver otra vez a la vida, ¿no? Vamos a volver a disfrutar, vamos a volver a bailar, vamos otra vez a la vida loca, a estar tranquilos. Y bueno, todo el mundo quiere estar tranquilo y en paz. Yo creo que es un deseo de toda persona, digamos, normal y sensata, ¿no? Pero es que para tener esa paz, para tener ese respaldo de Dios y para estar tranquilos físicamente, espiritualmente, etcétera, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y tengo la sensación que todavía muchos no se han dado cuenta de que el único que puede traer verdadera paz es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de la paz. Y por eso yo creo que el pueblo de Israel y las naciones de la tierra van a ser todavía más sacudidas todavía, porque no terminamos de aprender la lección. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y seguimos empeñados en tener un ejército fuerte y seguimos empeñados en ser felices y en ser optimistas. Está muy bien todo eso, pero separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Israel ha quedado en evidencia de que si no es por el respaldo de Dios, Israel es tan vulnerable o más que cualquier nación, incluso diría que más, porque tiene más enemigos que cualquier otra nación. Tiene enemigos externos y tiene enemigos internos. Por consiguiente, si no es por el favor de Dios, Israel ya a estas alturas no existiría. Entonces, separarse de Dios, perder la identidad como pueblo, olvidarse de los estatutos de Dios, querer ser como los demás, es el peor error que puede cometer Israel, porque Israel no debe ser como los demás, debe ser diferente. Y cuando pierde su identidad y cuando se olvida de Dios, mira, para mí hay dos grandes errores, Adolfo, que Israel puede cometer. Dividirse internamente, no estar unidos como una piña, que es lo que le da lugar al enemigo, y olvidarse de Dios. Cuando el pueblo de Israel se divide internamente y se olvidan de Dios, el pueblo de Israel es tan vulnerable como cualquiera. Por eso esta guerra es diferente a todas las que habéis tenido, porque en los años 60, pues era todo diferente. Pero ahora como que se han confiado, tenemos un ejército poderoso y a Dios no nos lo necesitamos absolutamente para nada. ¿Qué te parece? Yo te quiero decir algo. El pueblo de Israel retorna en el año 48 y el día siguiente el Señor hace el primer milagro. Exactamente. ¿Sí? Las guerras que ha tenido en este momento el pueblo de Israel han sido milagros, todas. Todas. La guerra de los 6 días es un milagro. El general Schwarzkopf, que fue el comandante cuando ingresó West Point, el comandante de West Point que entraron a Irak, un tipo de inteligencia en guerra, él dice, la única forma como ese pueblo ganó es por la intervención de ese Dios que ellos dicen tener, porque no hay otra explicación. Así es. En arte de la guerra por la que ellos hubieran podido ganar. Ganan una, ganan otra, y date cuenta, fue la misma historia, porque cuando entraron la primera vez, les abrió el Mar Rojo, les dio de comer, les dio el maná, les hizo milagros, y después los otros llegaron y dijeron, no es Dios. Aquí nos pasó exactamente lo mismo, por eso te digo que esta historia no es nueva. Este es el Antiguo Testamento, pero ahora ya no es Antiguo Testamento, es el actual. El mismo pueblo cometiendo los mismos errores. Ahora, lo que yo te digo es, y con esto yo quiero, ahí sí como dicen, mandar un mensaje. Nosotros estamos hablando en este momento del pueblo de Israel, con un pueblo cuyo pacto todavía es el sacrificio de Yom Kippur. ¿Tú te imaginas qué hace el Señor cuando se rompe el pacto establecido con la sangre del Cordero que es su Hijo? Nosotros no podemos echar eso a la caneca.
Es el mismo Dios que está actuando aquí en Israel es el mismo Dios que nosotros tenemos como Padre Amén. y como Señor. Y nosotros también tenemos un pacto. Y nosotros siempre nos pegamos de que Él hizo la parte del pacto. Conocemos perfectamente la parte que Él hizo del pacto, que fue morir en la cruz. Y la parte de nosotros, de la misma forma que el pueblo de Israel, yo veo muchas veces en mi vida propia, para no ir a acusar a nadie, lo veo en mi vida propia, menospreciando un pacto que yo debería estar respetando a rajatabla, porque Él lo que hizo, con la parte de Él, que ya la hizo, fue una obra suficientemente sacrificial como para que yo tenga que ser sacrificial en la parte que yo tengo que hacer. Totalmente. Adolfo, si el Señor, nuestro Dios, entre comillas y sin comillas, abandonó temporalmente a su Hijo unigénito porque en ese momento era el pecado personificado en la cruz del Calvario, hasta el punto que el Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento era el pecado personificado, porque cargó el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad, y Dios el Padre lo abandona. ¿Cómo no va a abandonar en un momento determinado? ¿Cómo no va a dar un paso atrás cuando no lo quieren y lo rechazan en todas partes? Pero eso sí, después algunos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo Dios nos ha abandonado? Pero si ustedes lo han abandonado primeramente a Él. Por lo tanto, la Biblia dice que lo que sembramos, o nos da a entender la Biblia, que lo que sembramos es lo que cosechamos. Voy a intentar, Adolfo, hacer una comunicación con un hermano que vive en Jerusalén, que hoy nos pedía oración porque tuvieron que ir al refugio y quiero preguntarles cómo se encuentran. Buenas tardes, hermano Natanael. ¿Cómo está? Hermano, estamos en un programa en directo donde hay unos hermanos, Adolfo y Paula, que viven en Tel Aviv y están interviniendo en el programa, y también nuestra hermana Marta de Jerusalén, que tú conoces, también ya ha hablado. Sí. Yo quisiera preguntarte cómo se encuentran ustedes en este momento en la ciudad de Jerusalén. Mira, hace poco cayeron dos cohetes en Jerusalén. Ajá. Uno en Haradar y otro en Abu Ghosh, sí, en Abu Ghosh. Y hay como 7 heridos, hasta donde tengo conocimiento. Pero la situación está muy delicada, muy grave. Lo que se dice es que ya todo el, ¿cómo se llama? El Gader, que está frente a Gaza, lo cerraron completamente. Ya nadie puede entrar ni salir de ahí. Y los que traten de salir de Gaza, los van a bajar. Uh-huh. ¿Ustedes en este momento estás en algún refugio? ¿Estás en tu casa o dónde te encuentras? En la casa, porque donde yo vivo no hay refugio cerca. Ya. No hay refugio cerca, yo estoy en la casa con mi esposa y los niños de mis nietos. Sí. Y no podemos salir ni nada. Hay orden de no salir ni nada porque es peligroso. Solo ahorita pusieron un anuncio en la televisión, que es la que estoy viendo ahorita, que por favor guarden agua y comida seca durante 3 días. Ya. Hermano, ¿qué ves tú de diferente? Porque, perdón, ¿cuántos años lleváis viviendo en Israel ahora mismo? 18 años. Ok, en estos 18 años seguramente has visto muchas cosas, ¿verdad? Diferentes guerras, pero esta, desde tu punto de vista, hermano, ¿qué lectura le das a esta situación que todo el mundo dice que es diferente a todo? Es diferente a todo porque esto es como una masacre, ¿me comprendes? Sí. Es siempre la pelea de ejército a ejército. Sí. Pero ahorita para agarrar prisioneros, mujeres, niños, ancianos, eso nunca se ha visto. Ya. Eso nunca se ha visto. Y entonces eso es lo más delicado. Yo no sé, ellos tomarán eso para canjearlo por los terroristas que están aquí en las cárceles de Jerusalén, en todo Israel. Uno no sabe exactamente qué es lo que persiguen ellos, pero son muchos los muertos, muchos. Y ascendió a 900 la lista.